Hola, saludos desde Santiago de Chile. Mi nombre es Dante Peche, soy director ejecutivo del Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso por un poco más de 20 años y miembro del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, o en realidad ex miembro, terminando el 31 de octubre. Eh, esta ocasión quisiera hacer una presentación sobre que gira en torno a los principios rectores de empresas y derechos humanos y a su 10º aniversario que ocurrió el 16 de junio del presente año. Como probablemente ustedes saben, durante un periodo de 6 años se negoció un estándar internacional sobre empresas y derechos humanos, una norma internacional de comportamiento, proceso que concluyó el 2011 con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, aprobados de manera unánime por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Eso significa que es un acuerdo intergubernamental con el respaldo de todos los gobiernos del mundo que están representados en las Naciones Unidas. Los principios rectores están divididos en tres pilares. El pilar número uno, que se refiere a obligaciones estatales, obligaciones como generar un contexto habilitante para el respeto a los derechos humanos por parte de la empresa, generar el marco de políticas públicas, el conjunto de incentivos, garrote o zanahoria, obligatorio o voluntario, pero también el conjunto de actividades bajo control del Estado directamente, actividades económicas, lo que son compras públicas, tratados comerciales, empresas estatales, que reflejan la voluntad política de un gobierno en representación del Estado por avanzar una determinada agenda, en este caso la de empresas y derechos humanos. Luego nos pasamos al pilar 2 de responsabilidades empresariales, la responsabilidad de respetar los derechos humanos en toda la cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo, proveedores, distribuidores de las empresas a partir de un ejercicio de debida diligencia. Ejercicio que lo que busca es reforzar la prevención. El corazón de la debida diligencia es prevenir las afectaciones negativas a personas o grupos de personas, basado en una metodología que no es otra cosa que es un método de mejora continua, que lo que busca es ayudar a identificar cuáles son esas posibles afectaciones negativas, gestionarlas de manera preventiva al integrarlas en los sistemas de gestión de la empresa de una manera transparente frente a las partes interesadas y especialmente a aquellas real o potencialmente afectadas por las actividades empresariales. Y finalmente, cuando la prevención falla, proveer o contribuir a la provisión de remedio o reparación o restitución de aquellos daños causados. Y finalmente nos pasamos al pilar número 3, que se llama acceso a remedio o reparación. Y para ponerlo de manera simple, cuando las obligaciones estatales de respetar los derechos humanos fallan, de proteger los derechos humanos fallan, cuando las responsabilidades empresariales de respetar los derechos humanos fallan, ¿qué sucede con las personas reales? ¿Cuál es la trayectoria que siguen? ¿Cuál es su experiencia práctica de golpear la puerta del sistema judicial, de golpear la puerta de un sistema de reparación extrajudicial o golpear la puerta de la propia empresa en la búsqueda de reparación? Em, Eso es la base de los tres pilares sobre empresas y derechos humanos. Se publicaron el 16 de junio del año 2011 y en un primer momento no se sabía bien cómo iban a funcionar, hasta dónde iban a llegar, si iban a ser exitosos o no. Muchas veces los esfuerzos de soft law se quedan en soft law o desaparecen, o a veces esos esfuerzos de soft law evolucionan a lo que se conoce como una mezcla inteligente entre medidas obligatorias y voluntarias. Ciertamente hemos transitado en el segundo camino, la mezcla inteligente de medidas obligatorias o voluntarias, y les voy a hacer un pequeño recorrido sobre nuestros hallazgos. Hicimos un análisis durante un año completo, un diagnóstico de qué es lo que había pasado en los primeros 10 años, cuáles eran las conclusiones, qué es lo que ha sucedido, cuáles son los aciertos, cuáles son los retrocesos o quizás fracasos en la implementación de los principios rectores. Una primera cosa es muy importante. Se ha normalizado significativamente hablar de empresas y derechos humanos.
Esta presentación que yo estoy haciendo no era normal ni ocurría 10 años atrás, mucho menos 15 o 16 cuando se inició este proceso de negociación. Y por lo tanto, hemos tenido un logro importante en lograr normalizar una conversación que no existía y en el reconocer que las empresas sí tienen impacto sobre los derechos humanos, sí es una temática relevante, sí tiene que ver con la actividad empresarial, sí se pueden prevenir esas afectaciones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un primer reconocimiento importante de que esta es una conversación real, pertinente, que sí tiene que ver con la actividad empresarial. Lo segundo es que el corazón de los principios rectores, el ejercicio de la debida diligencia, se tiende a normalizar en algunas partes. Europa Occidental está pronto a iniciar la legislación en torno a la debida diligencia de los derechos humanos. El Parlamento Europeo está en estos días, digamos, concluyendo una negociación de carácter político que permite avanzar hacia o permitirá avanzar hacia la debida diligencia en derechos humanos de manera obligatoria. Noruega, Francia y Alemania ya lo tienen de manera obligatoria, países con gobiernos relativamente distintos, pero claramente proempresariales, en ningún caso antiempresa. Gobierno liberal en el francés, gobierno conservador en el noruego, gobierno de gran coalición entre conservadores, liberales y socialdemócratas en Alemania. Y lo que vemos es una corriente en la dirección de la normalización. ¿Dónde más se ha normalizado? Se ha normalizado en la OCDE, a la cual adhieren 50 gobiernos, 8 de Latinoamérica y el Caribe, y la OCDE incorporó los principios rectores en sus líneas directrices para empresas multinacionales e incorporó el corazón de los principios rectores, la debida diligencia, en una guía de debida diligencia de la OCDE que es de carácter vinculante para los 50 países signatarios. Por lo tanto, de nuevo, se normaliza crecientemente algo que no era normal, que no era parte de la ecuación de negocios o de la gestión empresarial, y hoy día comienza a hacerlo. En algunos países podríamos decir ya lo es, o está en camino muy acelerado, en otros países todavía nos falta más. Y el tercer gran logro que hemos observado, que es un logro muy significativo, es lo que hemos llamado la ola de los inversionistas, la revolución de los inversionistas. Y los criterios de buen gobierno corporativo, medioambientales y sociales, particularmente de respeto a los derechos humanos, se están incorporando crecientemente a los criterios de inversión de inversionistas institucionales. Y obviamente eso es un driver, un impulsor muy importante que moviliza la actividad empresarial. Moviliza la actividad empresarial porque el mundo empresarial obviamente responde muy rápidamente al mercado y a señales tan importantes como los que provienen de inversionistas. Un ejemplo específico en este tema, los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas, UNPRI, en octubre del año pasado, del 2020, anunciaron su hoja de ruta para empresas y derechos humanos. Y lo que se propusieron fue que se moviera la aguja de menos de 5% de sus signatarios, de los 4.000 signatarios, menos de 5%, es decir, menos de 200 inversionistas institucionales, con políticas explícitas de respeto a los derechos humanos incorporado a sus criterios de inversión, moverse en 5 años a 95%. Esa es la meta, de 5 a 95 en 5 años plazo. Eso es potencialmente revolucionario. En octubre de este año, al cumplirse un año de ese anuncio, se había cambiado, se había movido a 17%. Es decir, de un número muy chiquito de inversionistas a un número ya bastante más considerable de 17% y la meta es de 95%. Tiene el potencial transformador, tiene un potencial de revolución, en el sentido de que los inversionistas estén incorporando el respeto a los derechos humanos a sus políticas y obviamente eso se va a traducir en inversiones y en inversiones concretas en el mundo real de los negocios, lo que es buena noticia. Sin embargo, esta descripción que yo estoy haciendo de vaso medio lleno, de un progreso significativo, importante, macizo, que va en la dirección correcta, va de la mano con un relato de vaso medio vacío, de donde no hemos logrado avances suficientemente significativos. Ejemplos de los avances insuficientes o frustrantes.
la falta de coherencia de políticas públicas. Tenemos todavía pocos gobiernos, y en Latinoamérica muy pocos gobiernos, con políticas públicas explícitas para fomentar el respeto a los derechos humanos por parte de empresas, y aún los gobiernos que tienen políticas explícitas, como es el caso de Colombia, Perú y Chile, todavía tienen déficit de esas políticas de coherencia, de mezclar una cosa con la otra. Por ejemplo, de integrar derechos humanos y empresa con la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Parecieran ser mundos paralelos, o con la agenda climática, mundos paralelos, o con la agenda de integridad y buen gobierno corporativo, frecuentemente mundos paralelos, pero también el del comercio, las inversiones, la competitividad. Parecieran ser mundos paralelos, que no están conversando claramente uno con el otro. Pero donde también vemos falta de coherencia de políticas públicas es en el Estado como actor económico. Compras públicas que en general todavía no integran la dimensión de derechos humanos a los criterios de contratación. Empresas estatales que no son las champions en materia de respeto a los derechos humanos como deberían serlo y como los principios rectores esperan que lo sean. Eh, Comercio e inversiones, por ejemplo, los tratados comerciales o créditos a la exportación, o todos los sectores, todas las actividades reguladas, económicas reguladas en un país donde existe un superintendente o una superintendencia que regule un sector. Ese es el espacio absoluto donde debería estar presente este respeto a los derechos humanos y donde lo vemos todavía insuficiente. Por lo tanto, tenemos un déficit de Estado o de gobiernos que representan a nuestros estados haciendo esta integración de manera lógica. ¿Qué más nos falta? Nos falta data, nos falta evidencia, nos falta monitorear y hacer seguimiento a los avances y nos falta aprender de las lecciones. Tenemos un déficit de números duros, de evidencia que le dé respaldo a saber dónde vamos bien y dónde no vamos bien de manera de poder mejorar. Tenemos un déficit de capacidad, con una cancha desnivelada y con asimetría de poder entre los más poderosos de nuestra relación, gobierno en grandes empresas, y con los más débiles en la relación, pymes, pequeña y mediana empresa, indígenas, sociedad civil en general, trabajadores, que tenemos una cancha desnivelada, asimétrica, lo que genera negociaciones que muchas veces son inconducentes, que no dan como resultado un buen resultado. Tenemos también conversaciones pendientes sobre modelos de negocio en el petróleo y el gas, modelos de negocio en la energía, modelos de negocio en todo lo que tenga que ver con transición energética justa, modelos de negocio en el sector de alimentos, que sean de alimentos versus industria de la salud, por ejemplo, vendiendo azúcar o vendiendo agua, en vez de potenciar el agua, digamos, el agua potable, etcétera. También tenemos, aparte de los modelos de negocio, conversaciones incómodas que frecuentemente no se tienen. Eh, Conversaciones incómodas sobre obligaciones fiduciarias y de buenos gobiernos corporativos, sobre corrupción, sobre captura corporativa del Estado, sobre financiamiento de la política, poco transparente muchas veces, sobre impuestos y pagos de impuestos, sobre lobby y doble lobby, sobre transparencia y rendición de cuentas, sobre propiedad de las empresas y los beneficiarios finales, que son los dueños de empresas que muchas veces de manera poco transparente se tratan con el Estado, hacen negocios con el Estado, concesionan con el Estado, etcétera. De nuevo, espacios donde es posible hacerlo mejor en la medida que nos lo propongamos, pero es el espacio de las conversaciones difíciles a las cuales estamos llamados y estamos convocados a participar. Y finalmente, el acceso a remedio, que permanece difícil y poco accesible, con grados muy grandes de asimetrías, desigualdad ante la ley, entre aquellas personas comunes y corrientes y aquellas personas que tenemos mayor nivel de educación o tenemos mayor autoridad o poder. Y por lo tanto, son todos estos espacios donde todavía hay déficit. Por lo tanto, en resumen, tenemos un vaso medio lleno con avances importantes y un vaso medio vacío con pendientes importantes. Ahora, ¿qué tenemos para adelante y dónde tenemos el escenario futuro? El escenario futuro es un escenario donde se requiere liderazgo para hacer lo correcto, para tener
liderar la narrativa de lo que es correcto, pero acompañado de los medios de implementación. Esto vale tanto para gobierno como empresas. Y cuando nos referimos a empresas, hay un pendiente que tenemos que abordar, que es el del buen gobierno corporativo o buenos gobiernos corporativos. Tenemos el potencial de hacer crecer la ambición. A partir de los logros que efectivamente hemos tenido, la posibilidad de hacer crecer la ambición es real, lo podemos hacer. Tenemos un déficit, tenemos por los próximos 10 años, van a estar centrados en implementación con efectividad, tratando de evitar las consecuencias negativas inesperadas. Por ejemplo, el desinvertir, el irse de un país o el evitar entrar a un país a hacer negocios en una lógica de ser exageradamente adversos al riesgo. El futuro requiere aprendizaje de pares, requiere plataformas de conocimiento, requiere gestión del conocimiento, requiere herramientas de soporte y apoyo que nos permitan dar pasos hacia adelante basados en la evidencia. El futuro requiere empoderar a las personas y a los grupos de personas, especialmente aquellos que en esta relación asimétrica de poder están en una situación desbalanceada. Tenemos que nivelar la cancha de la participación, nivelar la cancha de las relaciones de poder, de manera que las soluciones a las cuales uno llegue sean soluciones con legitimidad. Y la legitimidad es la base de la viabilidad y de la sostenibilidad de una empresa. Necesitamos potenciar la participación y para eso tenemos que fortalecer el uso de herramientas que ya existen. Por ejemplo, el convenio 169 en materia de consentimiento indígena. También el acuerdo de Escazú como una gran oportunidad para fortalecer la participación ciudadana en proyectos que tengan impactos ambientales y sociales. Fortalecer el respeto y el reconocimiento de los defensores de derechos humanos como actores de nuestra sociedad en positivo, que ayuden a entender de mejor manera cuál es la realidad local. Son ojos y oídos más cercanos de la realidad local. Termino diciendo que han sido 10 años de un tremendo esfuerzo donde no se sabía si es que esto iba a agarrar vuelo, si se iba a fortalecer, si se iba a cristalizar o no. La conclusión es que sí. Los principios rectores están para quedarse, se incorporan en normativas de la Unión Europea, de la OCDE, de la OIT, etcétera, se cristalizan en la forma de políticas públicas obligatorias crecientemente en Europa. Creemos nosotros que eso va a ser cosa de tiempo para que en otros países del mundo. Y tenemos un escenario por delante extremadamente expectante. Es decir, lo que hemos logrado es muy alentador, lo que no hemos logrado es decepcionante, pero lo sabemos. Tenemos claridad de lo que no hemos logrado. Y con esos dos antecedentes a la vista es que puedo concluir diciendo el potencial de levantar la mirada y de levantar la ambición es real, lo podemos hacer, lo podemos lograr y hemos logrado conformar una coalición amplia, multiparte interesada, que nos permite pensar que pasaremos de 10 años fundacionales a 10 años de mucha mayor profundidad en la implementación y su efectividad. 10 años que pueden transformar o correr las agujas, la dirección de la historia en la dirección de un respeto pleno a los derechos humanos por parte de las empresas y por lo tanto que haga al mismo tiempo a las empresas más competitivas, viables, legítimas y sostenibles. Muchas gracias.